Bien, em, en la clase de hoy vamos a ver lo que son las funciones en JavaScript. Ya vimos anteriormente más o menos lo que era una función, pero vamos a verlo ya más en lleno. Lo que voy a hacer es abrir la carpeta que ya teníamos creada, que es la carpeta JavaScript. La voy a abrir en Visual Studio Code. Entonces, en la carpeta JavaScript tengo lo que es conceptos y también tengo lo que es la introducción, que fue lo que vimos anteriormente. Vamos a ver lo que son las funciones. Lo que vamos a hacer es crearnos otro archivo aquí que va a ser funciones.js. Y aquí, como siempre, vamos a reemplazar conceptos por funciones. Entonces, eso es claro para que el archivo que use el HTML en vez de ser conceptos sea el de funciones. O sea, el archivo que va a estar en uso en nuestro index HTML ahora va a ser el de funciones. Guardo el archivo y ahora vamos a ver cómo nosotros podemos declarar una función. JavaScript, como cualquier otro lenguaje, nos permite a nosotros declarar funciones. Entonces, existe una forma que es la forma como tradicional o podría decirse antigua, que es simplemente utilizar la palabra function y entonces colocar nosotros el nombre de la función. Por ejemplo, si queremos nosotros saludar, una función que sea saludar, ese es el nombre de nuestra función. Luego colocamos por ejemplo, en los paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Entonces, aquí ya tenemos la estructura de una función. Tenemos la palabra reservada function, que es de que indica que estamos declarando una función, el nombre de la función, los paréntesis y abrimos y cerramos llave y ya lo que esté dentro de las llaves va a ser el contenido de esa función, lo que se va a ejecutar en esa función. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un alert y aquí yo puedo poner hola simplemente. Y ya, eso sería una función que si recordamos en una de las clases anteriores, cuando hacemos el alert, lo que hace es que nos sale un cuadro de diálogo en el navegador. Un cuadro de diálogo con el mensaje que nosotros coloquemos aquí. Algo interesante de las funciones, en este caso, es los parámetros. O sea, en cualquier otro lenguaje también se puede utilizar esto y en JavaScript por igual. O sea, nosotros podemos escribir un parámetro y, bueno, solicitar un parámetro para así usarlo en nuestra función. En vez del alert, yo voy a hacer un console log para que me muestre por consola esto. Por ejemplo, console.log y ahí vamos a poner, por ejemplo, aquí yo voy a poner el mensaje que va a ser hola. Entonces, como nosotros sabemos la función, ahí solamente la estamos declarando, pero no la estamos llamando. Entonces, ahora bien, ¿qué es el parámetro? El parámetro es como una exigencia que va a tener esa función. Que cuando nosotros queramos llamar esa función, debemos colocar esa exigencia. O sea, por ejemplo, vamos a colocar aquí que tenga que recibir un nombre. Y aquí, por ejemplo, vamos a colocar que el console log va a ser hola y también el nombre. O sea, va a imprimir hola y a hola le va a agregar el nombre ahí también. Entonces, vamos nosotros ahora a ver si queremos ejecutar esa función, la función saludar, nosotros simplemente colocamos saludar y entre paréntesis y aquí. Pero ¿qué pasa? Así es como nosotros llamamos la función para que se ejecute. Pero aquí estamos nosotros pidiendo un nombre. O sea, le estamos solicitando a la función que cuando nosotros lo llamemos debemos mandar ese nombre. Si yo vengo y ejecuto mi index HTML, por ejemplo, vamos a ver que eso nos va a dar un error. Vamos a ver. Inspeccionar y aquí en la consola nos está diciendo hola y undefined.
¿qué significa undefined? Que no está definido. O sea, el nombre aquí no está definido porque nunca estamos, o sea, la variable, aquí estamos pidiendo el nombre, pero aquí no estamos mandando el nombre. Cuando ejecutamos, no le estamos mandando un nombre. Esto se conoce como parámetro, o sea que la función necesita un parámetro que nosotros le mandemos para que ella lo utilice en ya el proceso que vaya a ejecutar. Entonces, por ejemplo, también vamos a hacer algo aquí, voy a agregar el espacio. Si yo ahora, al momento de llamar la función, agrego un nombre, aquí voy a agregar Juan, por ejemplo. Ahora, vamos a ver qué va a pasar aquí. Recargo la página. Aquí me dice, hola Juan. Vamos a ver qué pasó aquí. Aquí lo que pasó es que la función se ejecutó, la función saludar se ejecutó y le mandamos el parámetro, en este caso que era el nombre, le mandamos Juan. Entonces, cuando nosotros utilicemos en este caso vamos a llamarlo como una variable. El parámetro, en este caso, lo utilizamos dentro de la función como una variable. Aquí estamos imprimiendo en consola la palabra hola, el string hola, la cadena de texto hola, y le agregamos la variable nombre, que esa variable no la estamos declarando, sino que la estamos pidiendo como un parámetro, que cuando nosotros llamemos la función, debemos mandar esa variable nombre. Si nosotros aquí tuviéramos otras, por ejemplo, edad también, y podemos aquí colocar más, le podemos colocar hola con, y aquí colocamos, por ejemplo, la variable edad, y aquí podemos colocar años, la palabra años. Un ejemplo para simplemente hacerlo así. Entonces, ahora estamos pidiendo, aparte del nombre, también estamos pidiendo un, otra variable que viene siendo la edad. Si yo ya mandé el nombre aquí Juan, para mandar la edad simplemente coloco una coma y ya mando la edad que yo quiera ahí mandar, por ejemplo. Ahí entonces recargo y dice ahora, hola Juan con 15 años. Entonces, aquí podemos agregar un espacio para que no se vea pegado. Si recargo ahora sí. Hola Juan, que Juan es una variable que mandamos como parámetro, 15 años. ¿Cuál es el beneficio o la ventaja de esto? ¿Por qué esto se utiliza así? Pues es muy sencillo. Si yo vuelvo a ejecutar la función, en este caso ahora voy a colocarle, vamos a poner el teclado aquí, ok. Voy a colocarle, por ejemplo, Pedro y la edad le voy a colocar 20. Yo estoy llamando a la misma función con datos diferentes. Entonces ahora yo actualizo aquí y ahora se ejecuta la misma función dos veces. La primera, hola Juan con 15 años y la segunda, hola Pedro con 20 años. Yo puedo ejecutar esa función 1 millón de veces con 1 millón de datos diferentes y se va a ejecutar perfectamente. Eso ayuda a que no tengamos que repetir código. O sea que no vamos a tener que hacer 30 console logs, que no vamos a tener que repetir código porque estamos nosotros utilizando la función y mandando parámetros en ella. Entonces, esta es una de las formas de nosotros poder eh, llamar esa, de nosotros llamar esa función, de nosotros declarar una función en JavaScript. Pero nosotros también tenemos una función más moderna de declarar funciones en JavaScript. Esta viene siendo esta viene siendo la forma tradicional de declarar funciones. Y también nosotros tendríamos, esto lo voy a borrar para que esa función nunca se llame. Y nosotros también tenemos lo que son funciones de flecha. Esta es una forma nueva de declarar funciones. Se puede usar cualquiera de las dos formas,
Simplemente la voy a mostrar por si algún día ven esta función, o sea, ven este código, esta forma de código, esta forma de declarar una función, sepa que es eso, o sea, que eso es una función. Simplemente se está declarando de otra forma. Por ejemplo, nosotros podemos hacer lo siguiente. Una constante, en este caso, le ponemos un nombre, va a ser saludar, en este caso saludar flecha porque es una función de flecha. Utilizamos el igual, paréntesis, y aquí entonces se llama función de flecha por esto, por ese símbolo que colocamos ahí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora estamos nosotros declarando esa función como una función de flecha, que es tal vez un poco más difícil de entender, que es más difícil de captar a la primera, pero esta es una forma de nosotros realizar una función, ya una forma moderna que se está utilizando en JavaScript ya actualmente. Se puede usar cualquiera de las dos. La diferencia, bueno, es que realmente no hay una diferencia en el funcionamiento. Ambas funcionan igual, pero ya, por ejemplo, si nos vamos a tecnologías nuevas como frameworks de JavaScript que se utilizan hoy en día como React y todo eso, utilizan este tipo de funciones. Por eso sí es bueno que se tengan en cuenta. Entonces, vamos a ver, a hablar de las funciones de flecha que tenemos, declaramos una constante, o sea, como una variable constante. Aquí entonces colocamos el nombre de la función y lo igualamos a el paréntesis, que ahí le estamos diciendo que es una función. Y aquí le asignamos que esto, lo que esté aquí adentro, es el contenido de esa función, lo que va a ejecutar esa función. Entonces, en dado caso que yo quiera llamar lo mismo que aquí, simplemente copio eso y ahora yo puedo decir lo siguiente, saludar flecha y hacer lo mismo que hicimos anteriormente y voy a mandarle, por ejemplo, ahora le voy a mandar Pedro y le voy a mandar 28 años, por ejemplo. Ya esta no se está ejecutando, ya está eliminé la ejecución de esta, simplemente está declarada, pero no se está ejecutando. La que estamos ejecutando aquí es saludar flecha, que viene siendo esta. Entonces, si yo ahora en mi navegador recargo, me dice, vamos a ver, bueno, no, ok, ya sé dónde está el error. Aquí yo no pedí los parámetros. Por ejemplo, aquí me faltó declarar nombre y edad. Los parámetros que tengo aquí arriba, que vienen siendo estos dos, los voy a copiar. Y ahora sí, a la función saludar flecha le estamos exigiendo que como parámetro debe enviarme la variable nombre y la variable edad. Me dio error porque aquí yo estoy solicitando el uso de la variable nombre y de la variable edad, pero en esta función no existe ni la variable nombre ni la variable edad. Entonces, en esta sí, si yo borro, eso no, esta no tiene que ver, son funciones diferentes, no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, en esta función, en el contexto de esta función, la variable nombre y la variable edad no existían. Entonces, ahora yo las creé y ahora sí, cuando yo llame aquí, me va a mandar Pedro y el 28 como la variable nombre y la variable edad. Vamos a guardar. Y si yo ejecuto ahora sí, me dice, hola Pedro, con 28 años. Y eso es el tema de lo que son las funciones. Tenemos funciones tradicionales, que aquí la tenemos, tradicionales, y las funciones de flecha. Pero también nosotros tenemos funciones integradas en JavaScript. ¿Qué son las funciones integradas? Bueno, son funciones que ya vienen dentro de JavaScript que nosotros podemos utilizar. Vamos a hablar de unas cuantas de ellas y vamos a eliminar esto para que eso no se ejecute. Simplemente tenemos declaradas estas dos funciones, pero no se van a ejecutar. Entonces,
yo tengo, me voy a crear, aquí me puedo crear, bueno, sí, me puedo crear una función. Me voy a crear una función que la voy a llamar, la voy a hacer una función de flecha para practicar un poco. La voy a llamar funciones integradas. Decimos que es igual a paréntesis, que estamos indicando que es una función. Y con este símbolo, el igual y el símbolo de mayor, ya le indicamos que entre ya va a estar el contenido de la función. Bien, nosotros tenemos como funciones integradas en JavaScript algo que ya habíamos visto antes, que es el alert. ¿Qué es el alert? Bueno, perdón, es una alerta o un cuadro de diálogo, simplemente diálogo, que va a salir en la pantalla, mostrándonos un mensaje que nosotros le vamos a colocar. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner un mensaje que sea bienvenido a mi web. Ese es el mensaje que le coloco. Y si yo guardo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo no estoy llamando a esa función. La función que debo llamar es funciones integradas. Entonces aquí yo puedo decir que funciones integradas se va a ejecutar. Yo aquí declaro la función y aquí la ejecuto. Aquí yo estoy diciendo que esa función que yo declaré la voy a ejecutar. Estas dos están declaradas, pero no se están ejecutando. Por eso en consola, si verificamos la consola, no va a haber nada. Entonces ahora yo puedo venir aquí, recargar. A ver. Ah, bueno, no guardé el. Ok, ahora sí. Ahora sí, aquí me está mostrando el cuadro de diálogo que dice bienvenido a mi web, que fue el mensaje que le coloqué ahí a la alerta. Si vemos, mientras está el cuadro de diálogo, la página aparece como si fuera recargando hasta que yo le dé a aceptar. Entonces ya cuando yo dé a aceptar ya se quita. El cuadro de diálogo se va a ejecutar siempre y cuando la página se recargue, porque lo estamos colocando al inicio. O sea, esto va a salir cuando una persona entre a nuestra página o cuando recargue. Aparte de alerta, nosotros podemos especificar, por ejemplo, un timer o se conoce como timeout en JavaScript. ¿Qué es el timer? Bueno, nosotros podemos utilizar el timer para ejecutar una función después de un periodo de tiempo específico. En este caso, podemos hacer lo siguiente. Si yo quiero, por ejemplo, que esta función, funciones integradas, se ejecute después de 3 segundos, por ejemplo, o 2 segundos, lo que sea, yo hago lo siguiente. Set timeout, que está aquí. Entonces abro paréntesis y aquí me está diciendo que me exige dos argumentos. El timer handler, que es este, y el timeout. Entonces, el timer handler viene siendo la función que yo quiero que se ejecute. En este caso, va a ser las funciones integradas y hacemos una coma y nosotros vamos luego de la coma a colocar el tiempo en el que queremos que se ejecute eso. Si yo quiero que esa función se ejecute al pasar 3 segundos, yo debo colocar 3000. ¿Por qué 3000? Porque el timeout, se mide en milisegundos. Y 1000 milisegundos equivale a un segundo. Entonces 3000 ya vendrían siendo 3 segundos. Si yo guardo, perdón, ok, ahora sí. Si yo guardo ahí y recargo aquí la página, vamos a ver qué pasa. Esperamos 3 segundos, uno, 2 y 3. Y ahí ya aparece el mensaje al pasar los 3 segundos y no inmediatamente como aparecía antes. Esto es lo que se llama el timeout. Aparte del timeout, voy a comentar el timeout, o sea, hacerlo un comentario. Aparte del timeout, nosotros también tenemos un intervalo. A diferencia del timeout, el intervalo o interval es, bueno, es similar, pero en lugar de ejecutar una función una sola vez después de un periodo de tiempo,
lo que hace el intervalo es que va a ejecutar repetidamente la función en el tiempo que nosotros le especifiquemos. Es decir, que en este caso, si esto fuera un intervalo, se ejecutaría esta función cada 3 segundos. O sea, si se entiende, lo que quiero decir es que la función se va a ejecutar repetidamente en el tiempo que nosotros le especifiquemos. Vamos a hacer una prueba. En este caso, en vez de ser setTimeout, se llama setInterval y se llama de la misma forma. Primero la función, que es funciones integradas, coma el tiempo en el que nosotros queremos que se ejecute repetidamente esa función. Si yo le coloco que se ejecute, en un ejemplo, cada 2000 milisegundos, cada 2 segundos, que viene siendo 2000 milisegundos, ahí esta función debería ejecutarse cada 2 segundos. Vamos a ver si es cierto eso. Yo vengo y recargo aquí mi página. 1, 2, aparece. 1, 2, aparece. 1, 2, aparece. 1, 2, aparece. Cada 2 segundos debe ejecutarse eh, la función y mostrarme a mí la alerta. Entonces ahí vimos lo que es el set timeout, set interval y el alert.